Hoy vamos a analizar a fondo el plan de paz para Gaza que propuso Donald Trump a finales de septiembre de 2025. Una propuesta que, bueno, nada más salir generó muchísimas reacciones internacionales. Sí, tenemos fuentes que analizan precisamente eso, la recepción que tuvo y, sobre todo, sus puntos débiles, sus fisuras internas. Exacto. Se anunció, si no recuerdo mal, el 29 de septiembre. Y el contexto era terrible, ¿eh? Más de 66.000 muertos en Gaza desde octubre del 23. La crisis humanitaria era brutal. Y eso, claro, explica mucho de lo que pasó después. Entiendo. Hoy lo que queremos es, desgranar un poco qué decía ese plan, cómo se recibió y por qué casi desde el principio parecía complicado, ¿no?, que fuera viable. Si llama la atención el eco positivo que tuvo al principio. Casi todo el mundo, la Unión Europea, Occidente y hasta un bloque importante de 8 países árabes y musulmanes, como Arabia Saudí, Egipto, todos lo llamaron oportunidad. ¿Era simple diplomacia o había algo más detrás? Yo creo que era una mezcla. La palabra oportunidad, claro, reflejaba ese deseo casi desesperado de parar la violencia, de liberar a los rehenes. Líderes europeos como Callas, von der Leyen, aquí Sánchez, Starmer en Reino Unido, vieron ahí, digamos, la vía más rápida para un alto al fuego. La presión humanitaria era enorme, de verdad. Vale, entiendo el porqué de esa acogida, la urgencia. Pero vayamos al qué. ¿En qué consistía el plan? Eran como 20 y tantos puntos, ¿no? Sí, se articulaba en fases. La fase 1 buscaba seguridad inmediata, un alto el fuego, claro, si ambas partes aceptaban públicamente. Y aquí un punto clave. La liberación de todos los rehenes israelíes, vivos y fallecidos, en 72 horas, ojo, tras el sí de Israel. Ah, primero los rehenes. Primero los rehenes, y solo después Israel liberaría a 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua y unos 1.700 detenidos gazatíes después del 7 de octubre, incluyendo mujeres y niños. Esa secuencia, rehenes israelíes primero, suena a concesión importante para que Israel dijera que sí al principio, ¿no? Sin duda. Para Netanyahu eso era fundamental. Luego ya venía la fase 2, que era, mucho más ambiciosa. Quería transformar Gaza en una zona libre de terrorismo desradicalizada. O sea, destruir la infraestructura militar de Hamás. Vale. Establecer un gobierno de tecnócratas palestinos con supervisión internacional. Poner una fuerza internacional temporal para seguridad y entrenar a la policía local. Y un plan masivo de reconstrucción. Incluso se mencionaba una posible amnistía o salida segura para miembros de Hamás que aceptaran la paz. Suena completo. Pero aquí es donde la cosa se complica seriamente, me parece. Porque el plan mencionaba una vía hacia un Estado palestino, pero es que la respuesta de Netanyahu fue un rotundamente no. Exacto. ¿Cómo se sostiene un plan así? Con esa contradicción tan flagrante desde el minuto 1. Pues esa es la gran pregunta. Y la debilidad fundamental del plan, claro, ese no rotundo de Netanyahu lo condicionó absolutamente todo. Fíjate en el apoyo árabe y musulmán. Fue un sí, pero condicionado. Exigían garantías explícitas de que no habría anexión de Cisjordania. Ah, importante. Y que no habría desplazamiento forzoso de palestinos, era su línea roja. Una forma, digamos, de intentar frenar los planes de los sectores más duros del gobierno israelí, como los del ministro Smotrich y su idea de anexionar casi toda Cisjordania. O sea, que ese apoyo árabe no era un cheque en blanco para nada. Era una palanca de presión con condiciones muy específicas. ¿Y Occidente? ¿La UE? Pues una lógica parecida. La UE, Estados Unidos, Reino Unido aplaudieron la fase 1, la parte humanitaria, el alto el fuego, la liberación de rehenes. Eso sí, pero recalcaron que la solución de 2 estados seguía siendo, y cito, el único camino viable para la paz. O sea, separaron muy bien el alivio inmediato, la fase 1, de la solución política a largo plazo, la fase 2. Claro. Una fase 2 que seguía ligada a la idea de un Estado palestino que Israel, como hemos dicho, rechazaba de plano. Entendido. Separaban lo urgente de lo bueno, de la solución final. ¿Y los propios palestinos? ¿Cómo reaccionaron ante esta propuesta tan compleja? Pues como era de esperar, de forma muy dividida. La autoridad palestina, la de Cisjordania, le dio una bienvenida, digamos, cautelosa. Quizás vieron una oportunidad para recuperar algo de relevancia en Gaza, pero pidieron garantías muy claras.
Humanitarias, de protección, alto el fuego, no anexión, no desplazamiento, lo básico. ¿Y Hamás? Hamás, que controlaba Gaza, se mostró escéptico. Dijeron que el plan era ambiguo, que no había garantías suficientes, e insistieron en su línea roja, el derecho a la autodeterminación palestina. Y luego la yihad islámica lo rechazó totalmente, de forma inmediata y sin matices. O sea, ningún frente unido tampoco en el lado palestino. Lo que añade, pues, otra capa de dificultad. Y me llama la atención también lo que el plan no decía. Exacto. Es que evitó con mucho cuidado los temas más espinosos del estatus final. Jerusalén, las fronteras definitivas, los refugiados, nada de eso. La prioridad absoluta era conseguir una desescalada, un respiro, aunque fuera a costa de posponer, bueno, las cuestiones de fondo, las más difíciles. Pragmatismo para empezar. O quizá una forma de no afrontar lo que parecía irresoluble. Es curioso también ver quiénes coincidían en el rechazo al plan. Sí, fíjate qué paradoja. La oposición venía de extremos que parecen opuestos. La yihad islámica palestina por un lado y la línea dura israelí, la de Smotrich, por otro. Ambos lo rechazaban por razones totalmente distintas, claro está, pero eso ilustra la enorme fragilidad política de todo el asunto. En resumen, tuvimos un consenso inicial bastante sorprendente, que parecía nacer más de la desesperación y la urgencia que de una convicción real. Y era un consenso sobre un plan que, bueno, llevaba incorporada una contradicción monumental. Esa vía hacia un Estado palestino que Israel negaba explícitamente. Exacto. Y además, los apoyos clave, el árabe y el occidental, venían con condiciones muy claras sobre la no anexión y los dos estados, condiciones que chocaban frontalmente con esa negativa israelí. Justo eso. Lo que nos deja pensando, claro. Incluso si, vamos a imaginarlo, la fase 1, el alto el fuego, el intercambio de rehenes y prisioneros, se hubiera conseguido. ¿Qué fuerza real, qué incentivos, qué presiones podrían haber empujado para que la fase 2 avanzara, sobre todo cuando las líneas rojas de cada lado, la negativa israelí al Estado palestino, las condiciones árabes sobre Cisjordania, estaban tan claras desde el principio? ¿Estaba el plan diseñado solo para hacer una pausa, una tregua temporal? ¿O existía alguna vía oculta, no declarada para superar esas contradicciones que hoy, bueno, parecen insalvables? Una pregunta que queda en el aire. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.